Bien, en este video comenzaremos como siempre resolviendo los ejercicios del video anterior. Y en el video anterior, la primero era obtener la tabla de multiplicar el número 4. Bueno, seguro hay múltiples maneras de hacer esto. Una puede ser esta. 1 al 10 y lo multiplicamos por 4. Entonces va a multiplicar 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, lo que es la tabla de multiplicar. Después, el segundo ejercicio nos pregunta cuántos números múltiplos de 7 hay entre los números 200 y 300. Bien, para esto eh, tenemos que hacer uso de quizá varias cosas. Bueno, la manera en la que yo lo aproximé era primero creando esto, de 200 a 300, que recordemos que nos daba esta lista, ¿no? Entonces podemos hacer el uso de este operador que vimos la vez pasada, que nos daba los residuos. Y los números que son múltiplos de 7 van a tener de residuo 0, lógicamente, porque la división va a ser exacta. Entonces, a partir de esto lo podemos pasar de true a false, o sea, simplemente esto mismo lo podemos dar una igualdad a, perdón, claro, a 0. Entonces, los que sean iguales a 0 nos va a dar true, y si no nos va a dar false. Y vemos que nos hace eso, ¿no? Todos los que no sean 0 nos da false y los demás nos da true. Y ahora lo que podemos hacer es hacer el uso de la función suma. Lo mencioné en el video anterior en algún momento, quizá no le di mucha importancia, pero se puede usar ahora en esta situación. Lo cual va a sumar todo, ¿no? Y nos va a dar 14, que como true va a ser 1, según el programa, y false es 0. La suma lo que está haciendo es contar los true. Y es por eso que nos da 14 y esa sería la respuesta. Hay 14 múltiplos de 7 entre los números 200 y 300. Bien, ahora la última cosa, el último ejercicio es un transformador de minutos a horas y que nos dé un resultado en horas y minutos. Entonces, bueno, esto vamos a ir copiándolo. Ya, lo primero, para las horas. ¿Qué cosa vamos a hacer en las horas? Entonces, las horas podemos hacer lo siguiente, hacer uso de este operador. 60. Recordemos que estos eran minutos. Entonces, si nosotros dividimos haciendo uso de este operador, nos va a dar las veces que el 60 esté dentro de x. Entonces nos va a dar ese resultado. Entonces, bueno, si no entienden bien esto, pueden volver a ver el video anterior, que se explica el uso de este operador, hasta que le encuentren más o menos un sentido al porqué de esto. Entonces, podemos ir viendo qué es lo que nos da el resultado de las horas, ¿no? Nos dice que hay 5. O sea, que entran 5 veces estos 60 minutos en estos minutos. Y bueno, y para los minutos podemos utilizar este otro operador, esta vez, que nos va a dar el residuo. Entonces, acá capturamos la división exacta y acá le capturamos el residuo de los minutos, ¿no? Entonces, si vemos acá, tenemos 20. Entonces, si queremos comprobarlo, podemos hacer minutos, que vendría a ser los minutos, más, y sería las horas por 60, ¿no? Porque sería pasado a minutos. Y tendría que darnos el mismo resultado. Y sí nos da 320. Entonces nos dice que lo estamos haciendo bien. Y bueno, y ya lo hicimos en realidad. Entonces esto ya simplemente es para que nos dé el resultado. Y nos dice 5 horas y 20 minutos. Entonces en teoría, si es que nosotros lo cambiamos, o sea que este 320 sea otro, entonces también debería funcionar. Es decir, si es que... Bueno, si es que hacemos lo mismo. ¿Dónde está? A lo mejor lo copio. Y digamos que queremos, no sé, que ya no sea esto, sino un número cualquiera. Estos. Y lo hacemos lo mismo, horas X, entonces ya tenemos nuestro programa funcionante en realidad. Y lo copiamos esto. Y si nos da 2053 horas y 54 minutos. Entonces funciona. Listo, entonces ahora ya yendo a los ejercicios de esta vez. Bueno, mejor dicho, explicando el tema en sí. Esta vez lo que vamos a hacer son las condiciones. Y esto es un tema muy interesante en realidad. Y lo que va a hacer es hacer uso mucho de los operadores que vimos antes, esos que eran, por ejemplo, que trabajaban con menor o mayor o igual. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos x que tiene el valor de 12. Entonces queremos que si x tiene un valor determinado, realice una acción. Y si no,
realice otra acción. Para ejecutar algo condicionalmente, el operador es if, o mejor dicho, la función, ¿no? Entonces se coloca así, if, espacio, y abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis se coloca la condición. Entonces, si x, digamos que sea igual a 2 en este caso, para que sea verdad, entonces esto es una condición. Si esta condición es true, da como resultado verdadero, entonces se va a ejecutar lo que va entre las llaves. Entonces ahora vamos a abrir llaves y le vamos a dar a Enter. Para dar a Enter, sin que se ejecute, pueden presionar el Shift y mientras lo mantienen presionado, le dan a Enter. Entonces no se va a ejecutar, simplemente va a ver como un saltito. Bien, ahora, una vez que lo tengan así, lo que van a hacer es colocar lo que quieren que se ejecute, si es que pasa esto. Entonces digamos que voy a poner acá 12, que se ejecute eso. Entonces esto ya puede correr por sí solo. Entonces ahora sí nos da 12, ¿no? Si x fuera, no sé, 20, pues x no nos daría nada, no nos da 12, porque esta condición sería falsa, ¿no? Ahora vamos a regresar a esto, x 12. Ahora vamos a ir completando un poco más. Recordemos, abrimos paréntesis, si x es igual a 12, entonces nos va a retornar 12. Si no pasa esto, vamos a usar else. Else se ejecuta cuando la condición de if no se cumple. Cuando la condición de if es falsa, se ejecuta else. Y también se coloca así, else, y luego simplemente se colocan las llaves. Entonces vamos a colocar ahora, no es 12. No es 12. Y listo, ya está, funcionante. En este caso es 12. Si es que todo esto, o sea, si es que x, digamos, ahora es 20, y corremos esto, nos va a dar no es 12. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero se evalúa, x es igual a 12, entonces 20 no es igual a 12, es falso. Entonces lo que está dentro de las llaves de if no se ejecuta y se ejecuta lo que está en else. Entonces se ejecuta la parte de no es 12 y es lo que nos da. Como resultado no es 12. Bien, ahora para esto en R hay una función muy conveniente que es if-else, que está acá, if-else. If-else es una función que el primer argumento es la condición. Entonces en este caso vamos a hacer if-else x es igual a 12. Después colocamos coma y después de la coma colocamos lo que ocurre si es que la condición sí se cumple. Entonces si es que sí se cumple, ahora vamos a ponerlo acá a 12. Y si es que no se cumple, no es 12. Entonces es más compacto, como podemos ver. Hemos hecho lo mismo, más compacto. Y esto tiene algunas propiedades bastante buenas, en realidad. Que eso ya vamos a ir viendo. Que tienen unas propiedades especiales. Pero bueno, por ahora nos puede servir como reemplazo. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que y es 5. Entonces, vamos a hacer una condición igual. Si y es menor a 5, esta es nuestra condición. Abrimos llaves. Entonces, si y es igual a 5, vamos a decir que no sé, que el número es pequeño, por ejemplo. Y si no, vamos a decir que vamos a poner otra condición. Entonces, primero ponemos una condición y si es que no se cumple, ponemos otra condición. En este caso, vamos a usar esto, else if. Este es para hacer como una escalera. If, entonces se vuelve una condición. Else, if, ahora vamos a poner otra condición, igualito. Entonces digamos que si ahora y es menor a 10, entonces que diga mediano. Entonces ya no es pequeño, sino es mediano. Se supone que si es menor a 5, ya se quedó acá. Entonces primero se evalúa en orden. Si uno ya se cumple, entonces ya no se ejecutan los demás. Y ahora por último, si es que no ocurre ninguna de las dos, finalmente ponemos solo un else, ya sin condición. Y ahora else vamos a poner grande. Y ya está. Entonces el resultado es mediano. ¿Por qué? Porque y era 5. Entonces 5 es menor a 5. No, falso. Se va a la siguiente condición. 5 es menor a 10. Sí. Entonces ahí queda. Entonces si nosotros hacemos lo mismo, pero ahora y que sea, por ejemplo,
50. Entonces, lógicamente, si corremos esto, nos va a dar como resultado grande. Vale. Bueno, esto con if-else en realidad también se puede hacer. O sea, en caso de if-else sería algo más como, o sea, si es que ocurre, digamos, si se cumple una cosa, vamos a replicarlo en if-else. Entonces, y menos 5. Entonces, si es que esto sí se cumple, entonces ya decimos que es pequeño. Acá decimos que es pequeño. Y si es que no se cumple, acá le ponemos otro if-else, por ejemplo. If-else. Y en caso de que no se cumpla, entonces, bueno, en este caso la condición sería y es menor a 10. Y si es que sí se cumple, entonces decimos mediano. Y si es que no se cumple, ya decimos grande simplemente. Entonces ya nos dice grande. Y si es que y es otro valor, 2, entonces nos dice pequeño. Entonces funciona de la misma manera. Vale. Ahora, esto de las escaleras en realidad puede llegar a ser muy tedioso muchas veces. Si es que queremos, no sé, evaluar muchas condiciones. Entonces hay algunas cosas que permiten soluciones alternativas. Una de ellas es la función cut, que les puede aliviar un montón de tiempo. Entonces esto es típico si es que nosotros queremos, o sea, categorizar algo en diferentes puntos, como exactamente lo que estamos haciendo. Imaginemos que queremos pequeño, mediano y grande, pero tengamos más categorías. Entonces hacer toda una escalera de if, else puede llegar a ser muy tedioso. Entonces cut funciona de la siguiente manera. Y lo primero que tenemos que poner es qué cosa queremos evaluar. En este caso queremos evaluar y. Entonces y, ahora tenemos que poner los puntos de quiebre después de la coma. Para esto tenemos que ponerlo como un vector. Entonces para esto podemos ponerlo, por ejemplo, bueno, ahora voy a usar el número infinito, que se escribe de esta manera, I mayúscula NF, infinito. Entonces que vaya del infinito es el primer punto de quiebre. El segundo punto de quiebre va a ser el 5, ¿no? Que es el que usábamos aquí. 5. El tercer punto de quiebre va a ser 10. Y siempre tenemos que poner el límite final, ¿no? Que va a ser otra vez el infinito grande. Ah, no, perdón, acá tenemos que poner menos infinito, ¿no? Sí. Entonces acá creamos nuestros puntos de quiebre usando los infinitos como límites también. Es que así funciona la función, es un poco extraño, pero así es como va. Y ahora tenemos que poner las categorías. Entonces, entre menos infinito y 5, ¿qué resultado va a dar? Entonces va a dar pequeño. Y acá lo ponemos. Pequeño, dentro del vector. Entre el 5 y el 10, ¿qué resultado va a dar? Va a ser mediano. Y más de 10, o sea, entre 10 y el infinito, entonces va a ser grande. Y ya está. Entonces nos va a dar el resultado, que es pequeño. Bueno, esto de levels pueden ignorarlo, pero también nos menciona qué niveles estamos trabajando. Ya bien, esto ahora parece un poco tonto, no parece muy significativo, pero suele serlo cuando ya tenemos muchas categorías y también cuando lo hacemos con vectores, ¿no? O sea, si es que no solo que acá estamos evaluando cuando y es 2, pero a lo mejor y es una lista de números, o un vector de números. Entonces ahí sí importa usar estas funciones, que serían como más correctas. Y bueno, por último quiero mencionar uno que, bueno, yo no sé lo que harán ustedes con lo que aprendan, pero bueno, a lo mejor si es que les encuentran útil esta función, que a mí a veces también me sirve, que es switch. Y lo que hace switch es lo siguiente. Y bueno, primero hemos creado una variable x que tiene el valor de papaya. Entonces switch lo que hace es lo siguiente. Primero tenemos que colocar el valor que deseamos evaluar, en este caso x. Y luego, entre comillas, usamos palabras clave. O sea, en realidad hay otras maneras de usarlo, pero por ejemplo que papaya sea igual a 12. O sea que cuando x sea papaya, se transforma en 12. O sea, haga un switch a 12. Cuando sea piña, haga un switch a 4. Y cuando sea durazno, entre comillas, no se olviden las comillas, durazno, haga un switch a 5, por ejemplo. Vale. Entonces, como x era papaya, entonces hizo un switch y ahora el resultado es 12. Lógicamente no necesariamente puede ser números, puede ser otros valores, ¿no? Entonces si nosotros ahora, digamos, en vez de papaya sea piña,
y hacemos el switch, entonces el resultado nos va a dar 4. Va a ser un switch a 4, pero que el valor de pi. Y eso sería por este video. Analicen un poco esto, más o menos entiéndanlo. Por ejemplo, esto del cut, analicen más o menos cómo es que estamos colocando dentro de los vectores, ¿no? O sea, no lo estamos colocando esto suelto. Estamos usando comillas, cómo estamos escribiendo todo, porque, o sea, muchas veces cuando estamos empezando, sobre todo, por no poner una coma o por no cerrar un paréntesis, el programa nos va a botar error, error, error. Entonces hay que estar un poco atentos a esas cosas, a esos detalles. Pero con el tiempo ya se hace más sencillo. Y ya, bueno, les dejo los ejercicios. El primer ejercicio es crear un código que pueda decir aprobado si es que la nota es mayor de 10 y desaprobado si es que la nota es menor o es igual a 10, ¿no? Entonces en este caso la nota es 9, entonces tiene que escribir un código que nos diga, que nos dé resultado desaprobado, ¿no? Porque es 9. Y si es que esta nota la transformamos en 12, nos diga aprobado. Ya, ahora hacemos un código para cambiar todos los números negativos por 0. Entonces ahora x es una lista de números, ¿ya? Y tenemos que transformar esta lista de números en 0, ¿no? O sea, los que sean negativos. Acá sí quizá van a tener un problema si es que usan if, y ya ustedes mismos se van a dar cuenta también de una diferencia importante entre el if y else así separados con el if else junto. Entonces inténtenlo de las dos formas y vean en qué se diferencia. Después, el otro ejercicio es crear un código que diga par o impar, dependiendo del número. Entonces, si es que este número, como es 5, tiene que dar resultado impar. Y si es que es un número par, pues que diga par. Y bueno, ahora les dejo varios ejercicios porque en el anterior video dejé uno, que era muy sencillo. Así que bueno, ahora este último es un código que dependiendo de la temperatura nos diga los siguientes resultados. Si es menor a 0, nos dice helado. Si es de 0 a 10, nos dice frío. Si es de 10 a 20 fresco, y de 20 a 30 templado, y de 30 a 40 caliente. Y si ya es más, muy caliente. Y ahora trabajamos con una lista. Entonces esto se parece a lo del y, que, bueno, se parece, claro, a lo de pequeño grande que hicimos, del número. Solo que ahora y no es un solo número, sino es temperaturas, es una lista. Entonces, recuerden lo que les dije más o menos de cuál es lo más adecuado. Y también espero que les salga. Así que inténtenlo y en el siguiente video hacemos la corrección.